Me negaron el refugio. Creo que es un tema muy importante porque muchas personas están esperando respuesta y muchas personas quieren aplicar y muchas personas aplicaron al refugio sin saber las consecuencias que atrae la negación o que te descubran en algo que no va con el refugio. Y no solamente te afectas tú, sino que afectas a tus hijos, a tu esposa en este caso, y afectas a hermanos directos de las dos partes, esposo y esposa, y afectas a los padres directos de cada persona. También quiero comentarles el por qué ahora para los mexicanos en países de primer mundo y países que están inscritos en la OTAN es más fácil aplicar a refugio ahora que Donald Trump acaba de declarar los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Entonces, pero esto lo quiero platicar un poquito más adelante en el video para que no nos confundamos un poco y sea todo claro. Para entrar un poquito en contexto, quiero explicarles un poquito sobre qué se trata el refugio y por qué ciertas personas pueden aplicar y ciertas no, qué reglas necesitas, por qué te lo aceptan y por qué no, por qué te lo niegan y por qué es todo esto del refugio. Para empezar, el refugio es un tratado internacional de los derechos humanos y el principio de protección de integridad internacional de los refugiados. Los países están obligados, estas obligaciones se derivan principalmente de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 que establece derechos y responsabilidades para los países firmantes. Un decreto de los derechos humanos es que ningún país puede devolver a una persona que corre riesgo, que está siendo perseguida por religión, por política o dependiendo la situación, o incluso las organizaciones de derechos humanos representa o adquiere un nombre como organizaciones de ese nombre porque no me quiero que me cancelen el video. Todo país está en obligación de aceptar a la persona que está huyendo de esta situación y todos los países están obligados a aceptarlo por el fundamento en el derecho internacional y está consagrado en la Convención de 1951. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todas las personas tienen derecho a buscar asilo en otros países y son perseguidas. Los gobiernos están comprometidos a proteger los derechos básicos de los individuos. Para tomar la conclusión, aceptar refugiados no es solo un acto de compasión, es una obligación legal que ayuda a proteger la dignidad humana y la seguridad internacional por los derechos humanos en todos los países. Pero ojo, en algunas partes, por ejemplo, si tú vienes de México, si tú vienes de Sudamérica y quieres aplicar a refugio en Canadá, Canadá acaba de aplicar una ley que se llama la ley del primer país. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes aplicar en un refugio en Canadá o en Estados Unidos si vienes de Sudamérica si antes pasaste por México o por algún país primero. Tienes que aplicar al primer país en el que has llegado. Esto lo aplica solamente Canadá y en algunos ciertos países. Es por eso que Canadá actualmente no está aceptando a refugiados que vengan de otros lados, que no sea de un vuelo directo de África a Canadá. ¿Por qué? Porque como tocas el primer país y hay una ley de primer país, no puedes aplicar. Así que ya explicando un poquito lo que es el refugio, lo que es los derechos humanos, cómo los países cuidan la integridad de los seres humanos, ya podemos entrar un poquito en contexto en lo que demanda esta situación de lo que está pasando en el mundo y por qué sería más fácil para los mexicanos aplicar a refugio en otros países primermundistas, en especial a los que están decretados en la OTAN. Bueno, aclarando, hasta ahorita Estados Unidos solamente es el único país que ha declarado las organizaciones de los narcotraficantes como terror. Pero en cuanto a los otros países de la OTAN, que lo van a hacer porque Estados Unidos lo hizo, lo acepten, ahora sí ya podrán, ya van a tener más derecho y va a ser más fácil para mexicanos aplicar a este tipo de refugios en esa clase de países. Aún no, pero créanme que a lo mejor cuando salga el video ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa si te niegan el refugio? El refugio te lo pueden negar por muchas de las razones, pero la más común es que hayas mentido en tu aplicación, es que hayas hecho varias cosas que no fueron reales, ¿no? Pero ahorita les explico eso. Ahora, cuando te niegan el refugio, lo que va a pasar es que
ustedes saben que Canadá, Estados Unidos están en países de la OTAN, en países de primer mundo, ejemplo Australia, España, toda Europa, toda la parte de Europa, todo lo que es incluso Groenlandia, incluso en algunas partes, creo que todavía no Ucrania, pero en algunas partes, casi toda Europa, ¿no? Nueva Zelanda, Australia. Cuando tú pediste refugio en uno de esos países o en uno de estos países y se te negó la entrada, así sea de turista o sea con permiso de trabajo o sea como sea, te la van a negar en este país donde pediste el refugio, obviamente, y en todos los países que están en la OTAN. ¿Por qué? Porque entre todos los países se comparten la información de migración. Por eso es que se dan cuenta cuando entras a Canadá si tuviste un DUI en Estados Unidos o en otro país. Por eso es que de repente ven que los detienen en el aeropuerto de España y les dicen: tienes una de la Policía Federal de Estados Unidos o tienes una carta de la policía en Islandia que necesitas reportarte allá. Es por eso, porque todos los países de la OTAN se comparten información. No solamente te vas a afectar tú, sino vas a afectar a tu esposa, vas a afectar a tus hijos y vas a afectar a tus hermanos inmediatos y vas a afectar a tus padres. Hermanos inmediatos me refiero a cuando son hermanos de sangre y de madre y de padre. Cuando son medios hermanos no, porque no tienen el mismo apellido. Es por eso que en tu aplicación te piden los nombres de tus familiares, te piden nombres de tus padres, a qué se dedican y todo, para que el día que ellos quieran entrar a un país de estos, reconozcan y tengan el registro que tú ya pediste refugio y se les niega. Porque ellos piensan que también van a hacer lo mismo como tú lo hiciste. Ahora, muchas de las personas que ahora ya tienen refugio, que se los aceptaron, piensan que van a devolverse a su país de vacaciones cuando les acepten el refugio. No. Cuando te aceptan el refugio a ti en alguno de estos países, no puedes devolverte a tu país. No puedes volver a tu país de vacaciones. No puedes, porque se supone que estás huyendo de ese país. Hay muchas ocasiones en las que las personas tienen residencia y después de 10 años volvieron a su país a vacacionar, regresan y en el aeropuerto el oficial les rompe la residencia y les rompe los papeles y les dice: ¿qué no estabas huyendo de tu país? ¿Qué no te viniste a este país porque saliste huyendo del tuyo? Entonces no es verdad que corres peligro, regrésate a tu país. Muchas de las personas que aplican a refugio no saben esto. No saben que cuando aplican a refugio en uno de estos países están determinados a jamás volver a sus países, a jamás volver a los países. Y esto no quiere decir que no puedes viajar por todo el mundo, no, puedes viajar a todos los países que tú quieras, pero exclusivamente no puedes viajar al país del que saliste huyendo. Ni tú ni toda tu familia. Esto no se puede porque todos en conjunto se aceptaron como refugiados de cierto problema que tú metiste. Ahora, ¿qué tan fácil es que te acepten el refugio? ¿Qué tan difícil es? Mira, si tú saliste huyendo de tu país porque robaron tu casa o porque te robaron tu carro, eso no es que tu vida corra peligro. Incluso si recibiste amenazas o si eres perseguido y desde tu estado te saliste de refugiado, lo más probable es que te lo nieguen, porque primero te van a pedir pruebas de que por qué no te cambiaste de estado en tu mismo país. Y no crean que tú vas a llegar aquí al país y decir: no, pues es que me están persiguiendo, y te van a pedir: ver, dame las pruebas de que te están persiguiendo. ¿Qué clase de pruebas te piden? Te piden pruebas de que fuiste a la presidencia, al gobierno, que fuiste a donde tuviste que ir a meter una demanda y que aún así no te hicieron caso, que te cambiaste obviamente de estado y que te siguieron persiguiendo y que fuiste al gobierno a reportar y a meter demanda. Todas esas demandas, todos esos reportes oficiales dictados por el gobierno los tienes que poner de prueba. No creas que puedes llegar aquí al país y decir: refugio y ya, y no traigo pruebas porque salí huyendo. No, tienes que tener incluso, si fuiste perseguido, si tuviste un atentado o algo peligroso pasó y salió en las noticias, tienes que tener todas esas pruebas. No, nada más puedes llegar y hablar sin ninguna prueba. Lo más probable es que te lo nieguen. Miren, hace poco salió alguna persona que por ahí les está diciendo a mucha gente que metan refugio porque Canadá, ningún país te puede negar el refugio. Lo que pasa que cuando tú entras, te aceptan el refugio, pero te aceptan mientras está en proceso si
te dan la residencia y te dan la autorización de quedarte en el país. Y eso puede tardar 2 o 3 años. Y una personita por ahí les estaba diciendo que hicieran eso para que mientras estaba su proceso, tuvieran un permiso de trabajo y pudieran vivir en el país legalmente. Y muchas personas aplicaron sin que fuera los problemas o el refugio, ¿verdad? Con tal de tener esos años legal aquí en el país. Y les decían que después apelaran al refugio para que les dieran más tiempo, sin decirles las consecuencias de cuando te niegan el refugio o qué es lo que pasa. Y la verdad que lamentablemente te sueles perjudicar tú, te sueles perjudicar a tus familiares, a tus hijos y a los familiares cercanos. Imagínate que tú, nada más porque le hiciste caso a cierta persona, que metieras el refugio y que estuviera ciertamente unos años legal aquí, mientras hacías dinero, ya le dañaste la vida a tu hijo porque aprendió inglés, se quiere ir a viajar a otro país a estudiar, no va a poder. No va a poder. Y normalmente los abogados, las personas te dicen, no, tú declara, firma que estás yéndote por ti mismo y después si consigues un permiso de trabajo, pues a lo mejor entras. Hermanos, si a las personas que les ponen ahí que no tienen experiencia o que quieren aprender a trabajar aquí o que no comprueban alguna cierta forma, experiencia, les niegan el permiso. Ahora imagínate a ti que tú aplicaste en refugio en algún momento en alguno de estos países o incluso en el mismo país donde estás pidiendo el permiso. ¿Crees que te van a aceptar el permiso de trabajo cuando en una aplicación mentiste? Se ve que te regresaron a tu país y no corriste peligro. Estás regresando después de 4 o 3 años o 1 año a pedir un permiso de trabajo. Los oficiales no son tontos, los oficiales van a ver que mentiste. Y si no mentiste, eso es lo que ellos van a pensar. Y lo más probable es que te lo nieguen el permiso de trabajo y la visa. La visa más probable porque van a decir, ya esta persona tiene un trámite de refugio en este país y quiere sacar la visa para acá. No, es lo que quiere, venir a pedir refugio. Entonces muchas de las veces te los niegan. Siempre te dicen en algunas partes o los abogados que no es así, pero ponte en el lugar del abogado de migración que te va a aceptar la visa. ¿Qué crees que piense y qué crees que diga? Ahora, a las personas les dan cierto tiempo de salida del país. Les dicen, bueno, se te negó el refugio, lo que pasa es que te tienes que salir del país. Y ojo con esto, muchas de las personas entran a países como Canadá y tienen visa americana, tienen visa en otros países y al negarte el refugio te cancelan todas las visas de todos los países. ¿Por qué? No sé. En mismo Canadá te hacen que te cancelen la visa a los demás países. O solamente lo que he visto que hacen mucho, si toda la familia tiene visa, se la cancelan a los hijos y a los papás no. O se la cancelan a los papás y a los hijos no. Como que para que toda la familia no trate de huir o de brincarse a otro país. Ahora, ¿cómo puedes arreglar esto? Una de las cosas por las cuales puedes arreglar este tipo de problemas que son muy comunes. Primero, si tú eres de las personas que le hizo caso a un abogado o a una persona que te aconsejó nada más en la calle que metieras el refugio para que te dieran ese permiso mientras estaba tu proceso y mientras sabías que te lo iban a negar, pues qué mal, ¿no? Pero lo que vas a tener que hacer es cancelarlo y pedir un perdón. Este perdón tienes que pedírselo, en este caso antes era la reina, ahora me imagino que es al rey. Y tienes que hacer una restauración de tu estatus. No se te vaya a ocurrir salirte del país, no se te vaya a ocurrir pedirle al gobierno tu pasaporte, pedirle tus papeles y salirte sin avisar. Porque es verdad que cuando tú pides refugio en algún país te quitan el pasaporte y te quitan todas tus identificaciones de cierto país para que no puedas salir de este mismo país, o en este caso del país en el que tú pediste el refugio, que te quitan los papeles. Pero muchas de las personas, como les quitan los papeles, pues se brincan. En ejemplo, si metieron refugio en Estados Unidos, les quitaron el pasaporte, les quitaron sus identificaciones, no pueden salir volando, bueno, se brincan a Estados Unidos y luego de Estados Unidos brincan a México. No vayas a hacer eso porque te va a perjudicar aún más. Como si te lo negaran, es peor. ¿Por qué? Porque vas a tener una multa en un país, vas a tener que pagarla, vas a tener que... Es un desastre total. Y si lo hiciste, es mejor que pidas una restauración, que hagas algo por mejorar tu estatus o tu nombre, o que incluso hagas algo por mejorar el nombre de los demás. Ya no por ti, sino por el de los demás. Me refiero a tu familia, ¿no? Ahora, yo en este caso no tengo aplicación de refugio. Yo estoy con permiso de trabajo, pero muchas personas me han llegado diciéndome que les negaron el refugio, y como nosotros tenemos contacto con una agencia de migración, a veces las personas suelen meter refugio por sí solas, porque para esto no ocupas un abogado, para esto no necesitas un asesor, un abogado,
absolutamente nada. Simplemente llegas al aeropuerto, pides refugio, o incluso en migración pides refugio, no necesitas nada. Y mucha gente sin conocimiento pidió refugio y me preguntaba que qué hacían, o que cuáles eran las soluciones, o que qué hacían para reparar el problema, porque no sabían. Y que siempre escucharan la gran noticia, o siempre escuchaban la noticia de los amigos por allá que les aceptaron un refugio, que les aceptaron aquello, que les aceptaron aquello. Pero la realidad es que nunca te van a contar ciertamente todo. Siempre te van a decir, no, pues yo nomás les dije que salí huyendo de allá y ya me lo aceptaron. Pero no es verdad, gente, no es tan sencillo. Miren, créanme que más de una persona que está viendo el video ha estado o ha tenido audiencias de aceptación o de negación de refugio. Y créanme, que pongan ahí en los comentarios para que vean lo difícil, lo complicado y los estrictos que son al pedir pruebas, y lo difícil que es al comprobar, y lo estrictos que son, porque no son burros. Y bueno, muchachos, yo no estoy en esta situación, pero muchos de ustedes aún así siguen tercos con aplicar a refugio y me preguntan y hacen preguntas sobre estas cosas en mis redes sociales, y yo creo que era momento de hablar sobre esto, porque son muchas preguntas las que tengo sobre esta temática. Ustedes tienen la responsabilidad de consultar con un agente de migración que les informe sobre todo antes de hacer cualquier cosa. Incluso en este video, a mí no me crean nada, no lo tomen como verídico, investiguen o háblenle a una agencia de inmigración aprobada por el gobierno de Canadá. Hay muchas agencias, muchos dicen que este video yo lo hago para recomendar la agencia de Diego. Yo la recomiendo porque es una agencia que a mí me ha ayudado y me ha hecho trabajos a mí. Y otra, Diego es mi amigo, o sea, es mi amigo. O que piensan que yo gano dinero de la agencia. Yo no gano dinero de la agencia, o sea, no es mía, es de Diego. Ustedes pueden ir con CI Immigration, con Inmilan Immigration, con Camacho Immigration. O sea, sería tonto que yo ganando dinero de una agencia nombrar a otras, ¿no? Es más, fíjense, los que se dedican y están viendo este video, que son agentes de migración, publiquen su empresa ahí en los comentarios. Yo no los voy a borrar. Ahí tienen la libertad de publicar su empresa. Ahora, el público tiene la responsabilidad de revisar con quién van a ir a consultarse. Tienen la responsabilidad ustedes de revisar con quién van a ir a informarse sobre qué empresa, si es real, si es mentira, si es... Porque no quiero que vengan, no, es que tú la publicaste y me estafaron. No. Aquí el único responsable es usted, que usted va a ir a informarse por allá. Yo no recomiendo más que a una que me ha hecho un trabajo, pero hay muchas agencias, pueden ir a la que sea. Comentarios pueden poner las agencias que quieran en los comentarios, yo no los voy a borrar. Pueden ir a la agencia que ustedes gusten de ahí. Solamente la responsabilidad de informarse y de ver qué agencia es buena y qué no, pues es de ustedes. Y bueno, muchachos, déjame saber qué es lo que piensas, qué más información quieren o cuál es tu opinión. Porque sí es verdad que las historias de cada quien son muy diferentes, pero créanme que su historia no se compara a la mía, o la del vecino no es la misma historia que el otro. A lo mejor a alguien le aceptaron un refugio porque le picó un zancudo, pero al otro lo balacearon en su casa y no le aceptaron el refugio. Bueno, eso ya pues es otra historia, ¿no? Pero la historia de cada quien no tiene que ser la misma de alguien más. Los leo en los comentarios, muchachos, me gustaría saber qué opinan, qué comentan. Y pues bueno, nos vemos en otro video. Suscríbanse para estar atentos a mayor información y los leo en los comentarios para saber qué es lo que opinan y piensan.